Besrat Hashem Itbaraj, vamos a tratar de conectar un poquito todo el curso que están tomando, lo que es el pensamiento positivo, con el tema de Hanukkah. Y creo que hoy vamos a descubrir un mensaje muy profundo y un mensaje muy interesante. Como todos ustedes saben, vamos a nada más contextualizar un poquito el tema de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta, una fiesta que Jajamim impusieron. En el pueblo de Israel hubo muchos milagros a través de la historia. En muchos lugares, en muchos diferentes lugares donde pasaron los Yehudim en la diáspora, y no todos los lugares donde se les hizo un milagro a los Yehudim se fijó como una fecha en el calendario del pueblo de Israel, en el calendario judío, para poder conectarnos con ese momento y con esa energía. Hubo solamente dos momentos que el Jajamín en toda la historia de la diáspora han fijado como dos momentos que se quedan para la historia. Y esos momentos son Purim y Hanukkah, momentos de fiesta. Momentos de fiesta, momentos de alegría, momentos de milagros. Pero nada más para que sepan, nada más para empezar, para introducirlas al tema, escuché de Rabbi Derman que dice que lo que la persona no puede llegar en Rosh Hashanah y en Kippur, no era lo que la persona no puede llegar, lo que cualquier tzadik impresionante no puede llegar en Rosh Hashanah y en Kippur a niveles espirituales elevados, puede llegar cualquier persona normal en Hanukkah. Hanukkah es un momento espiritual de luz. Yo voy a explicar ahora qué significa esta luz de Hanukkah. Voy a explicar ahora qué significa todo lo que envuelve a Hanukkah con el símbolo de la luz. Porque es muy interesante, aquí hay algo muy interesante. En verdad, el milagro de Hanukkah, como muchas personas piensan, como están aquí las velitas, no tuvo que ver principalmente con las velitas. ¿Por qué se escoge las velitas como un símbolo de Hanukkah? Tenemos que entender. En cualquier fiesta, el símbolo de la fiesta tiene una relación donde te da la esencia de la fiesta. Pero en Hanukkah, la esencia de la fiesta no fue que entraron al Beit HaMikdash y encontraron unos jarritos, un jarrito de aceite y duró para 8 días en vez de durar para un día. Eso no es la esencia de Hanukkah, aparentemente. Aparentemente la esencia de Hanukkah es otra. Y por eso les voy a contextualizar un poco nada más cultura de historia. Seguramente ya la saben, pero vamos a repasarla juntos en estos días. Siempre es importante volver a repasar la historia. Estamos hablando aquí en la época donde los Yudim suben después de Purim, después de estar en la diáspora, después de estar en Madayu Parás, donde pasa toda la historia de Purim. Se muere Ahashverosh y su hijo les da permiso a los Yehudim de ir y reconstruir el segundo Beit HaMikdash. Y sube Ezra. Ezra sube y reconstruyen el Beit HaMikdash. Y suben los Yehudim a vivir a Eretz Israel bajo el gobierno de, de Ahashverosh, de su hijo de Ahashverosh. En ese momento, en ese lapso, en la historia, después de los Yehudim estar 70 años fuera de Eretz Israel, regresan a Israel y no regresan espiritualmente tan fuerte como lo estaban antes, de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Regresan con ideas diferentes, con culturas diferentes, con formas de pensar diferentes. Y Esdras se empieza a dar cuenta que la situación espiritual del pueblo judío está en decadencia. Ya están en Israel, ya reconstruyeron el Beit HaMikdash, pero la cultura, lo que fueron influenciados por estos 70 años de estar fuera de Israel y de tener esa conexión profunda con Hashem y de vivir con otras culturas alrededor de ellos, sin duda les influenció en su vida. Van pasando el tiempo, el imperio griego conquista Israel y ahora están bajo el imperio griego. Y el imperio griego empieza a transmitir una serie de ideas y de pensamientos y de cultura en la vida de los judíos de esa época. Duró muchísimos años, duró todo el tema que
empezaron los Yehudim a decaer y a decaer y a decaer. Independientemente, no se vayan a confundir, que un día llegaron los griegos y dijeron no pueden cumplir Shabbat y entonces la gente dejó de cumplir Shabbat. Ya para ese entonces, ya para cuando vinieron los decretos de los griegos, ya había muchísimos mityavnim. ¿Qué significa mityavnim? Mityavnim significa personas que dejaban el judaísmo para entrar a la cultura helenista, a la cultura griega, y empezaban a vivir no tan diferente de como vivimos hoy en día. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Quién ganó la guerra? ¿Los griegos o el pueblo de Israel? En algunas cosas nos ganaron los griegos y en algunas cosas hemos ganado el pueblo de Israel. Pero veamos en el mundo en el que vivimos hoy. Hoy en el mundo el cuerpo, el deporte, y ahorita voy a explicar lo más importante de todo, que es el secreto de la clase y el secreto del pensamiento positivo. Está tremendo lo que viene. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, vivimos un mundo donde parte principal de los valores que tiene la humanidad fueron traídos al mundo por los griegos. Los deportes, el cuerpo, el mundo material, los placeres. No significa que en esa época no había personas que buscaban en el mundo material los placeres, pero ellos lo hicieron como una forma de vida, como una cultura. Como hoy en el mundo, el cuerpo y el culto al cuerpo y a los deportes y al dinero y a la persona y al físico. Y ahorita viene la parte más cañona de todas y la más impresionante, pero se las estoy guardando, espérense unos minutitos más. Vienen los griegos y empiezan a meter esta cultura. La Torah dice que Hanukkah se llama es el momento de oscuridad, quiere decir, la época en la que vivieron los Yehudim con los griegos se considera la época de oscuridad más fuerte que hay en la historia de la humanidad. En la época de la historia del mundo, ¿a qué época se le llama la época de la oscuridad? ¿Sí? Que vieron los Yehudim en su mundo espiritual, a la época de los griegos, donde los griegos empezaron a inyectarles en las venas a los Yehudim toda esta filosofía de vida. Toda esta filosofía de vida que es importante. Y los Yehudim empezaron a caer, y a caer muchísimos. Cada vez había menos personas que cuidaban la Torah y las mitzvot, mucho antes de los decretos de los griegos. Había un grupo de personas que eran los Hashmonaim, que eran Kohanim, y ellos tenían sus valores y su claridad en su mente. La oscuridad se le llama, es muy importante este punto, y ahorita que vamos a entrar al tema de pensamiento positivo, es importante entender que el símbolo de la oscuridad es el símbolo de la confusión, es el símbolo del miedo, es el símbolo de los pensamientos negativos, es el símbolo de la angustia. Sí. La angustia, los pensamientos negativos, todo esto se entra en lo que se llama oscuridad. Cuando una persona vive dentro de una oscuridad espiritual, le pasan todas estas cosas. No hubo época de más oscuridad para los Yehudim que la época donde los griegos gobernaron y empezaron a meter su cultura. Y van pasando el tiempo y los Yehudim van decayendo hasta ese nivel tal que los Yehudim llegan a un punto donde ya las personas que no se comportaban como los griegos y que no vivían como los griegos eran los locos. Ya no era que era el que veían mal, era la persona que se portaba mal, ¿sí? Y un poco a lo mejor hoy en el mundo, ¿no? Hoy en el mundo a lo mejor una persona que trata de acercarse a Hashem con todas sus fuerzas y trata de ser tzadik y trata de ser la voluntad de Dios, en el mundo en general, y también en el mundo de los Yehudim, no estoy seguro al 100%, pero no eres lo normal, eres el raro. Pero imagínense, antes era completamente al revés. Antes de que los Yehudim bajaron de que se destruyó el primer Beit HaMikdash, no existía una persona que no vivía una vida espiritual en un nivel elevado altísimo. Dicen que en el primer Beit HaMikdash, cualquier persona normal, cualquier zapatero normal, tenía nivel espiritual más que Maimónides, que el Rambam. Sí, era zapatero, pero se paraba en la mañana y iba aquí al Quinis, tenía una relación profunda con Dios, su emuná, su estudio,
su forma de vivir, su forma de educar a sus hijos, su forma de relacionarse con las demás personas, su corazón y su relación con Dios estaban en niveles espirituales muy elevados. Estamos hablando aquí en la época donde completamente, y en esa época, si había una persona que no vivía una vida con esta luz espiritual, era alguien raro. En la época de los griegos, en la época del milagro de Hanukkah, completamente al revés. La persona que cuidaba Torah y Mitzvot, la persona que dedicaba una vida a lo espiritual, no al mundo banal y al físico y al culto al cuerpo, ¿sí? En ese momento lo veían mal. Era una persona rara. Muy pocas personas estaban en la sociedad que se mantuvieron con toda la fuerza. Y entre ellos los Hasmonaim. Y el rey se dio cuenta, ¿sí? Antíoco se dio cuenta que necesitaba acabar por completo. Acabar con todos. No quería dejar ninguna persona, y esto es algo muy interesante que les voy a decir, esto es algo muy interesante para la vida. ¿Qué le molestaba? ¿Qué le molestaba a la diferencia entre Purim y Hanukkah? Es que en Purim no querían acabar con la cultura del judaísmo. No querían acabar con la luz del judaísmo. Querían acabar con las personas. Amán hizo una rifa para hacer un exterminio físico, material. Pero Antíochos no mataba a los judíos. Antíochos quería que cambien su forma de pensar. Le molestaba la cultura, le molestaba justo la manera de pensar. Vamos a entrar en el tema pensamiento positivo. Le molestaba cómo ellos tenían su filosofía de vida. ¿Por qué le molestaba tanto? Porque cuando tú quieres meter oscuridad, cuando tú cierras un cuarto y al cuarto le, le, le cierras por completo, que no entra un rayo de luz, si entra un rayo de luz, te quita por completo tu oscuridad. Un rayo de luz rompe por completo la oscuridad. Y para Antíochos, en su oscuridad que él vivía, cualquier yehudí, y ahorita voy a explicar por qué, le representaba, le representaba un temor terrible en su forma de vivir. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. A ti no te da miedo más que la verdad. La mentira no te da miedo. Si una persona viene y quiere quitar tu forma de pensar y tu filosofía de vida con ideas que no tienen sentido y que no tienen lógica, que haga lo que quiera. Pero Antíoco sabía que en lo profundo de su corazón, aunque era un griego, un rey griego que estaba perdido, entendían, y más en esa época que querían, entendían mucho más de lo que hoy en día otros pueblos en el mundo entienden del judaísmo. Entendían perfecto, entendían por qué decretaron en Shabbat. Para poder decretar que Shabbat dejes de hacer, es porque entiendes algo de Shabbat. Si no, no puedes decretar Shabbat. Sería muy difícil que hoy en día decreten algo así porque en verdad nadie le interesa. O sea, que si no estamos en un mundo donde les interesa, y es lo que yo siempre he dicho, hemos cambiado de un mundo donde les importaban la cultura, el sentido de vida, la filosofía de vida, a un mundo donde nos importa disfrutar, donde no, mientras no te metas en mi disfrute, piensa lo que quieras y haz lo que quieras. No me molesta tu forma de pensar. Te respeto tu forma de pensar mientras no te metas en mi disfrute de mi vida. Y en el mundo no hay una guerra hoy de culturas. Hay una guerra de poder. Hay una guerra de dinero. Hay una guerra de placer. Hay una guerra del culto al hombre y a la grandeza del ser humano en este mundo, pero no al sentido de vida. El sentido de vida es lo que tú quieras, con tu vida no me interesa qué hagas con tu vida. Mientras yo tenga todo el poder y tenga todo el dinero y tenga todo el placer, no me interesa tu sentido de vida. Pero Antíochos no era así. Antíochos estaba peleando por un sentido de vida, por un sentido de vida. Y ahí les va. La forma de pensar de los griegos, generaba la mayor parte de los pensamientos negativos que una persona puede tener en su vida, y por eso se le llama la oscuridad, y generaba la angustia y la ansiedad más fuerte que se pueden imaginar. Si me atrevo a decir que estamos viviendo algo similar en el mundo de hoy, van a ver por qué, pero los griegos, estos griegos que tienen esta forma de pensar y esta forma de vivir, olvídense del nivel de angustia y de miedo con el que vivían y de pensamientos negativos con el que vivían. Me dicen, ¿cómo sabe? Entonces les voy a decir, ¿cómo sé? Acabo nada más el contexto histórico.
Se paran estos Kohanim, Tzadikim, y dicen, vamos a luchar con toda la fuerza para mantener nuestra cultura, para mantener nuestra forma de pensar. Ellos no los querían matar. Ellos podían decir, ok, no cumplimos la Torah y las mitzvot en público, la tratamos de cumplir en privado, que por mucho tiempo lo intentaron hacer. Dijeron, vamos a hacer una guerra, pero no fue nada más la guerra. La guerra fue porque querían salvar el judaísmo, porque querían salvar la cultura. Ellos lo que querían era salvar la cultura. Salen a pelear una guerra ridícula. Salen a pelear una guerra completamente ridícula. Unas cuantas personas contra un ejército griego. No tenía sentido, por favor, se lo suplico, para poder vivir Hanukkah, para poder entrar en Hanukkah, para poder ser parte de Hanukkah, tienes que irte a esa época. Y tienes que entender que esto no es un cuentito, no es una historia que te están contando de un cuentito. Muchas veces cuando la persona escucha clases de Torah o escucha historias de la Perashá, siente que son historias que no sucedieron, pero que están bonitas y que tienen un bonito mensaje. No, esto es parte de la historia, son datos históricos del mundo, que unas cuantas personas, un papá y sus hijos y su familia, hicieron una guerra contra un ejército. No tiene ningún sentido, no tiene lógica. Imagínate que ahorita se paren 10 personas, no hacen una manifestación 1000 personas, o 10,000 personas, o 100,000 personas, o 1,000,000 de personas, no. 10 personas se pueden hacer una manifestación afuera de la Casa Blanca y digan que si no les dan libertad de expresión y de vida y de vivir como ellos quieren y no les regresan al Beit HaMikdash, van a hacer una guerra con el ejército de Estados Unidos. Bueno, ¿les parece completamente ilógico? Bueno, eso fue lo que pasó en Hanukkah. Esto fue lo que sucedió en Hanukkah. Cuando llegaron al límite, se dieron cuenta que tenían que hacer una guerra, que era una guerra que en teoría estaba perdida antes de empezar. Si ahorita una persona te dice, voy a hacer una guerra contra Estados Unidos y tú y cuántos más, yo y mis hermanos y mi familia, tú dirías, bueno, va a ser una guerra, es un chiste, ¿no? El primer guardia que te vea que tiene un arma, va a acabar con ustedes en 5 minutos. ¿Y qué hizo Antíochus? No fue una guerra, no piensen que fue una guerra, nada más para que entiendan cómo fue. Mandaron a una parte del ejército, a unos cuantos soldados, a que acaben con ellos. Y salieron a pelear físicamente, no había rifles, a pelear con espadas y con arco y flecha y con las pocas armas que tenían en esa época, y ganaron la guerra contra 200 soldados. Y le avisaron al rey, ganaron la guerra, perdieron tus 200 soldados. Dijo, no puede ser, no hay manera. Manden 500. Y mandaron 500 y perdieron la guerra. Y después mandaron 1,000 y 2,000 y 5,000 y 10,000 y perdieron la guerra. Obviamente, no hay duda, pero no hay ni duda que hubo un milagro, que las guerras las ganaban milagrosamente, que había ayuda divina en las guerras, que parecía que este cuate peleaba, pero no peleaba él. Pongan atención, pongan atención, porque aquí está el secreto del pensamiento positivo en la vida. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento pasa que ganan esa guerra. Ese es el milagro de Hanukkah, un milagro tremendo. Después de eso, entran al Beit HaMikdash y los goyim habían entrado, habían impurificado todo el aceite, pero había un jarrito escondido dentro de una pared, de un hoyo de una pared que estaba con cemento, que no lo podían tocar, que no lo podían ver. Y encuentran ese lugar, ese espacio donde el Kohen Gadol guardó ese aceite puro, que duraba para prender la menorá del Beit HaMikdash, que se prendía todos los días. Duraba un día, era aceite especial, guardaban la cantidad de aceite que se necesitaba para que se prenda la menorá. Un día. Y no tenía sentido. ¿Cuánto tiempo les tomaba sacar aceite puro? Les tomaba en lo que se purificaban porque estaban impuros 7 días. Y un día en lo que sacaban el aceite y lo machacaban porque lo tenían que machacar con pureza. Entonces entraron 8 días para poder tener aceite otra vez puro. No tenía sentido prender la menorá. No tenía ningún sentido prender la menorá. 0 sentido tenía que prender. ¿Para qué la prendes la menorá? Vas a prender la menorá hoy y 6, 7 días no lo vas a prender. Vas a regresar al Beit HaMikdash. Ni siquiera tenían la obligación de prenderlo porque
En ese momento, la mayor parte del pueblo de Israel estaba impuro, y cuando la mayor parte de Israel estaba impuro, en ese momento no tenían ni siquiera la obligación. Pero ellos, ¿qué hacen? Se espera un tantito. Aquí hay un aceite puro, ¿sí? Se puede prender un día, vamos a prenderlo un día. Y hay un milagro. Y aquí viene la parte interesante, que se prende 8 días. No tiene lógica otra vez. Imagínate tú que tienes en tu casa y le pones para tus velitas de Shabbat aceite que te dura para 2 horas y te paras el otro día en la mañana y ves que siguen prendidas las velas. Y luego te das cuenta que el otro día siguen prendidas las velas y otras siguen prendidas las velas y otras siguen prendidas las velas. Eran para tantito. Aquí está un milagro, aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo no lógico. Y Jajamín dicen, por favor, se los pido por favor, cada año, 8 días, vamos a aprender la Hanukkah que tiene 8. En verdad, en el Beit HaMikdash, la menorá tenía 7. 7. ¿Por qué nuestra Hanukkah tiene 8? Tiene 8 velitas. Porque no existía ninguna Hanukkah en el Beit HaMikdash. La menorá tenía 7, no 8. Porque la Hanukkah la aprendieron 8 días con un aceite que duraba un día. Nosotros prendemos la velita por cada día que fue el milagro. Por el día 1, por el día 2, por el día 3. Van a preguntar el día 1 qué milagro fue, el día 1 sí había. Hay muchas contestaciones a esa pregunta. Una de ellas es que el primer día fue el milagro que encontraron el aceite. Otra contestación es que así como el segundo día, el milagro fue que prendió el aceite que no tenía que durar. Cuando prende el primer día la Hanukkah, ese día que prende, no prende porque es normal, prende porque es el mismo milagro que es en el segundo día. Pero el punto es que hay 8 días, 8 días de luz espiritual completamente divina, completamente del cielo, donde no hay una parte lógica, donde no hay una parte donde tú digas, aquí está el ser humano haciendo. Y ahora viene el secreto del pensamiento positivo escondido en Hanukkah. Nosotros creemos, y ojo, yo les digo mi perspectiva de la vida, yo les digo mi forma de pensar, y seguramente que en este tema del pensamiento positivo habrá muchas ideas y habrá muchos matices para poder entender el pensamiento positivo. Yo les voy a compartir mi pensamiento y mi forma de pensar. A lo mejor estamos acostumbrados a creer que nosotros con nuestro pensamiento positivo podemos manejar a Dios. Entonces nos dicen, tú sé positivo en la vida, piensa que todo es para bien, piensa que te va a ir bien, piensa que todo está impresionante, piensa que puedes todo. Tienes que educar a tu mente a ser positiva y entonces te vas a dar cuenta cómo tu mente logra cosas impresionantes. Porque tú con tu mente manejas el mundo y tú con tu mente logras crear cosas. Yo no vengo a discutir con esta idea, por eso lo digo y lo digo por adelanto. Cada quien tendrá su postura. Yo opino que cuando tú le dices a alguien este tipo de ideas, más allá de generarle un pensamiento positivo, le generas una presión interna tremenda. ¿Por qué? Porque ahora le metiste una responsabilidad impresionante, que depende de los pensamientos que tengas en tu día, es como te va a ir. En otras palabras, tú manejas el mundo y tú manejas a Dios. Y cuando la persona tiene angustia, miedo o un pensamiento negativo o un pensamiento que le va a pasar algo malo, se asusta porque dice, estoy frito, ya lo pensé. Y si ya lo pensé, se va a hacer realidad porque mi mente tiene toda la fuerza para lograr crear y casi del pensamiento positivo te diosifica, ¿no? Te dicen, tú eres Dios, tú eres Dios, Dios, Dios. Pues, imagínense qué presión. Una persona de repente, sin querer, se le pasa un pensamiento negativo en la mente, se va a meter abajo de la cobija porque si pensó que le va a pasar algo malo, ¿en qué segundo le va a dar un paro cardíaco? Tranquilo, no es así. Desde mi perspectiva, no es así. Y yo hablo por el tema de Emuná, porque todo Hanukkah es un tema de Emuná. Y la Emuná y el bitajón, la confianza en Hashem, está ahí el pensamiento positivo. Y voy a explicar de qué manera. El pensamiento positivo viene a la persona cuando la persona limita por completo
sus responsabilidades a lo que está en sus manos y le deja a Dios lo que no está en tus manos, que es casi todo porque la persona tiene un puntito de esfuerzo que tiene que hacer en su vida, y entender que el pensamiento positivo es justo la consecuencia de entender que el mundo no está en tus manos, que hay un creador que maneja el mundo, que está al pendiente de ti, que te quiere, que quiere tu bienestar y que puede todo. Y lo repito, el pensamiento positivo es la consecuencia de conectarte con la idea de entender cuáles son tus responsabilidades, hasta dónde llega tu límite, y que fuera de ese límite de esfuerzo, existe un creador del universo que maneja el mundo todo el tiempo y que está al pendiente de ti y que te quiere. Escuchen bien, te quiere y quiere tu bienestar y le interesa tu bienestar y él está al pendiente de ti y él puede todo, absolutamente todo, no hay límites. Porque para Dios no hay diferencia entre lo natural y lo no natural. Lo natural es un milagro. Que exista el sol es un milagro. Que tú puedas ver es un milagro. Que crezcan una persona una vez me dijo, si yo te enseño que pongo una semillita en una mesa de madera y crece un árbol, ¿qué dirías? Es un milagro. Milagro, ¿cómo? En una mesa no puede crecer un árbol. En el pasto sí puede crecer un árbol. Porque lo has visto tantas veces que te acostumbraste a creer que así es. Que prendas la velita y se prende el fuego es un milagro tremendo, no es nada natural. Akadosh Baruj Hu creó eso de la nada, ese comportamiento del mundo que se llama fuego y que se puede consumir en un aceite es un milagro de Dios. Y que ese aceite dure 2 días, es el mismo milagro que ese aceite se prenda un día, porque para Dios no hay límites. Cuando tú te diosificas a ti, escuchen bien, cuando tú te diosificas a ti, que eso es lo que hacían los griegos, culto al cuerpo, tú eres lo máximo, tú puedes todo el poder, es lo que está pasando en esta época, por eso hay tantas depresiones en esta época, porque el mundo nos las vende, que tú puedes ser exitoso, que tú puedes, que está sobre tu espalda todo, pero no me refiero que tú puedes porque el ser humano no puede llegar a hacer cosas grandes en la vida, no, que está en tu responsabilidad, que no depende de Hashem, que depende de ti. Si tú le echas ganas vas a tener $1,000,000, si tú le echas ganas vas a lograr lo que tú quieras en la vida. Todo puedes lograr porque tú eres Dios. Eso es lo que el mundo te vende, es lo que te vendía los griegos. Pero ¿qué pasa cuando la persona siente ese nivel de responsabilidad en su mente? ¿Qué pasa cuando la persona siente que sobre su espalda está todo eso? Por supuesto que da miedo. Por supuesto que la persona tiene pensamientos negativos porque la persona se da cuenta. Quieres ser todopoderoso, quieres ser Superman, pero te das cuenta que no eres. Te das cuenta que no eres. ¿Qué pasaría? Te ponen a manejar un avión, el piloto se para y te dice, a ver, por favor, pasa tú y maneja el avión. ¿Qué es el primer pensamiento que te va a llegar a la mente? No, porque si choco, no tengas pensamientos negativos, Jabubito, en mi vida, tranquilo. Tú piensas que no vas a chocar y no vas a chocar, tú solamente piensa, yo sé manejar un avión, yo sé manejar un avión, yo voy a llegar, yo voy a aterrizar en tierra. Jabubi, ves la pantalla, no sabes ni de qué te están hablando, no sabes ni qué onda. Ya no se manejan así los aviones. Ya hay miles de botones. ¿Qué aprieto? ¿Qué hago ahora? No te preocupes. Tú no tengas pensamientos negativos. Vamos a pensar todos juntos. Pensamiento positivo maneja el avión. No. ¿Sabes qué va a pasar en tu mente? Como tu yo interno sabe la verdad y tu yo interno sabe que tú no sabes manejar un avión, te van a pasar por tu mente miles de pensamientos negativos. Se van a morir todos por mi culpa. Ay, ¿qué voy a hacer? Y me quiero salir de aquí. ¿Qué pasa? No. Tú no pienses eso. No va a pasar nada. No, sí va a pasar, Jabubi, porque tú no sabes manejar un avión. ¿Me entiendes? No puedes pedirle a la mente que se crea que puede lograr algo que no puede lograr. No te puedes autoconvencer a ti en tu vida que tú puedes hacer cosas que le tocan a Dios. No puedes. Tú no puedes, porque tu corazón y tu neshama saben la verdad. El pensamiento positivo no es creerte Superman y creerte Dios y creer que tú dices, todo va a estar bien, porque yo creo que todo va a estar bien, porque yo pienso que todo va a estar bien, porque yo manejo el mundo. Bueno, es que eso es confiar en Dios. No, les voy a explicar la diferencia. Les voy a explicar una pequeña diferencia entre confiar en Dios y confiar en ti. Confiar en Dios es decir, todo va a estar bien. ¿Sabes por qué todo va a estar bien? Justo porque no depende de mí.
Justo. Justo porque no está todo el peso en mi espalda. Justo porque yo sé que el que está manejando el mundo lo sabe manejar a la perfección. Porque es y aparte no nada más eso, porque me ama, porque Él me creó. Justo el pensamiento positivo viene cuando te anulas, cuando te colocas en el lugar adecuado, cuando te haces chiquito, y no chiquito de que no soy nada, cuando te colocas en lo que eres realmente. Vete a ti mismo y ve al universo, y ve lo que es el creador del universo, y él maneja el mundo. Claro que da tranquilidad, y claro que el pensamiento positivo, yo le llamo confianza en Dios, genera muchas cosas positivas en la vida. ¿Por qué? Lo dice la Torá, porque cuando tú confías en Dios, no en ti. Y ojo, no confías en Dios porque tú manejas a Dios con tu pensamiento. No, 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 no es porque Dios es bueno, porque yo creo que es bueno y si yo creo que no es bueno, entonces deja de ser bueno. Eso es otra vez confiar en ti. Dios es bueno con tu pensamiento y sin tu pensamiento. Solamente que Hashem dice, cuando tú te colocas en el lugar adecuado en el que te corresponde colocarte, y no te crees poderoso y no crees que viniste al mundo a diosificarte, viniste al mundo a hacer tu esfuerzo. Y después de hacer tu esfuerzo, te puedes quedar tranquilo que las cosas van a estar perfectamente bien. Primero que nada, porque todo lo que yo hago es bueno. Porque de lo bueno no sale malo. Y dice Dios, no nada más por eso, porque yo te quiero. Porque a mí me interesa tu bienestar. Porque Dios no te creó con el fin de molestarte o con el fin de hacerte sufrir. Porque tú eres parte de Dios. Es como si tú pensarías que un papá, si un hijo se levanta y le dice al papá, papi, ¿puedo estar tranquilo? ¿Qué me vas a dar de desayunar? Puedes estar súper tranquilo, mi vida. Y que me vas a dar de comer, súper tranquilo. Que me vas a dar ropa, súper tranquilo puedes estar. ¿Pero por qué, papi? Porque yo pienso que tú me vas a dar comida. Entonces, en ese momento que yo pienso que tú me vas a dar comida, ¡boom! Tú te llega la comida y me la traes. Mi mente hizo que te llegue la comida, ¿verdad, pa? Dice, no, no, mi vida, no. Sin que tú creas, o con que tú creas, yo te voy a dar comida porque te amo, porque eres mi hijo y porque estoy al pendiente de ti. Solamente que cuando tú le dices el papá al hijo, te sientes tranquilo y relajado y confías al 100% en mí, bueno, por supuesto que no te voy a quedar mal. No te pensaba quedar mal igual, pero ahora que veo que estás confiando al 100% en mí, ¿cómo? 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 Cuando un hijo te pone los ojos a ti, pues claro, claro que volteas y dices, toma mi amor, el triple que te quiero dar. El pensamiento positivo no es creer que tú manejas a Dios, es justo entender que existe un creador que maneja el mundo y esa consecuencia de ese pensamiento te genera tener pensamientos positivos. Porque cuando tú entiendes que hay un Dios que maneja el mundo, entonces llegan los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos son la conclusión, son la consecuencia de tu confianza en Dios. Ahí llegan los pensamientos de la persona. Tú trata de confiar y de entender que tú no manejas el mundo. ¿Qué tienes que hacer tú en esta vida y qué tiene que ver con Hanukkah? Tú tienes que hacer en esta vida. Tú dices qué tienes que hacer en esta vida. Lo que hicieron los Hashmonaim. Por eso la fiesta de Hanukkah está tremenda. ¿Por qué los Hashmonaim se atrevieron a pelear contra un ejército para salvar la cultura de la Torah? Ellos dijeron, cuando sí ganamos las guerras, las ganamos por el ejército que tenemos. Mucha gente dice, es que el ejército de Israel es el mejor ejército del mundo. Ya, sacaste a Dios, justo sacaste a Dios de la jugada. Y los que me decían, cuando sí hemos ganado las guerras, también las hemos ganado por Dios. No porque éramos 1000 o porque éramos 2000. Porque al final de cuentas, mi única obligación, dijeron los Hashmonaim, es hacer mi esfuerzo. Esa es mi obligación en la vida. Y después de que yo hago mi esfuerzo, puedes estar feliz, llénate de pensamientos tranquilos y positivos. Porque Dios no te va a poner en tu espalda una piedra que no puedas cargar. Dios solamente espera de ti en este mundo que le eches ganas a la vida. Es todo. ¿Y qué va a pasar? Pensamientos positivos. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar cosas preciosas, porque se me puso en este mundo y me creó sin tener ningún mérito. ¿Por qué? Porque me ama y porque me quiere. Buenísimo. Y después me puso en este contexto, en esta situación en mi vida, con estas pruebas que tenemos todos los días. Y quiere que le eche ganas. ¡Le voy a echar ganas! ¡Punto! ¿Cuándo llegan los pensamientos negativos? Cuando tú te la crees que está en tus manos. Cuando la gente de repente la ves con una tensión, un estrés, dices, tranquila, ¿qué te pasa, Jabuy? Es que si no funciona, Jabuy, tranquilo, no está en tu espalda el mundo. Deja de cargar esa piedra en tu espalda. Esa piedra te genera los pensamientos negativos. Por eso dije, los griegos, pobrecitos, Shema Israel, pobrecitos. ¿Por qué?
creerse tanto te genera un peso en tu espalda, una presión interna, que seguro te generan pensamientos, porque cuando tú sabes que no depende de ti, cuando estás manejando un avión que no sabes manejar, no puedes creer que va a estar todo bien si tú sabes que no lo puedes manejar. Los griegos que metieron en el mundo esta idea que somos poderosos y que el cuerpo y que la persona y que somos lo máximo. ¿Y Hashem dónde quedó? No, no, tú eres todo. Así son las angustias. Porque si todo está en tus manos y tú realmente das cuenta, pues que no, ni siquiera la vida está en tus manos, ni siquiera la propia vida está en tus manos. La vida está en manos de Hashem. Pero los Hashmonaim sabían este secreto. El secreto de la emuná. Y este es el secreto de la verdad, de la vida, de que estamos limitados los seres humanos, de que dependemos de un creador del universo que nos ayude cada segundo para respirar y para vivir, y obviamente para tener la parnasá y para lograr lo que queramos lograr en la vida. Necesitamos a Boreolam. ¿Cuál es nuestra obligación? Hacer nuestro esfuerzo. Ahora sí, con eso termino. Algo impresionante. ¿Por qué la fiesta de Hanukkah sobre las velas? Porque cuando llegaron los Hashmonaim y prendieron la primera vela, ¿para qué prender la primera vela? Porque los Hashmonaim decían, yo tengo que hacer mi esfuerzo. Lo demás es de Hashem. Hashem no le hace absolutamente indiferencia, nada de la realidad, porque toda la realidad son milagros. Tú no le digas a Dios que está difícil que encuentre un trabajo, está difícil que mi hija se case, está difícil que se quede embarazada tal persona, está difícil que se cure. Espérame. ¿Está difícil? ¿Cómo que está difícil? Explícame lo que está difícil. ¿Está difícil para un ser humano que quiere manejar el mundo? Sí, por supuesto, porque no es Dios. Para Dios, ¿qué es difícil? Nada más explícame. ¿Qué está esperando Dios de ti? Da tu esfuerzo, haz tu esfuerzo en la vida. Entrégate a Hashem. Haz lo que te toca hacer. Y después, confía en Él. Y cuando tú te des cuenta que hay un creador, entonces, vienen los pensamientos positivos a la mente. Justo los pensamientos positivos no buscan diosificarte. Buscan ponerte en tu lugar. Y cuando te acomodas en tu lugar, llegan los pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque si tú realmente te das cuenta que si a ti llegas a un lugar y te dicen, pongas el cinturón y con eso me quedo tranquilo, sí, con eso se queda tranquilo. ¿Quién está manejando el avión? No se preocupe, usted no. Hay un piloto, el piloto más experimentado del mundo, tiene 10,000 viajes, este es el mejor avión, usted se puede quedar tranquila. Y en ese caso podrías tener un poquito de miedo, porque a lo mejor ese día se equivoca el piloto, pero bueno, en general dirías, me pongo mi cinturón, la gente como lo ves en los aviones, se ponen sus audios, se duermen. Oye, pero el avión se va a caer. Hay gente que está tranquilísima. ¿Sabes quién cree que se va a caer el avión? El que cree que depende de él, ¿no? Hay gente que está en el avión. Si pienso algo, se cae el avión. Tranquilo, Jabubi, el mundo no está en tu espalda. Ni todo lo que tienes en la vida es porque eres un tzadik. Porque muchas cosas de las que tienes en tu vida te las regaló Dios, y no es que todas. Vives por la bondad de Dios. Cuando tú sabes que el que maneja el mundo no es un piloto el mejor del mundo, no, es Hashem, el creador del universo. ¿Qué te preocupas? Relájate. Haz lo que te toca. Y entonces van a llegar los pensamientos positivos. Y entonces entendamos las 8 velas de Hanukkah. Cada vez que prendamos una vela, tú di, yo hago lo que me toca, Hashem. Y todo lo demás está en tus manos. Y entonces viene la luz. Y entonces viene la luz. Cuando confías en Akadosh Baruj Hu, la luz se viene a tu vida. Por eso Hanukkah es un día de milagros impresionantes. ¿Por qué? Porque es los 8 días donde cualquier persona, no tienes que ser tzadik, impresionante para que te llegue la luz de Hanukkah a tu vida. Justo tienes que ser humano normalito para que te llegue la luz a tu vida. Así, yo soy normalito. Yo voy a hacer lo que esté en mis manos, acorde a la inteligencia que me diste, al lugar donde me hiciste vivir, con la gente que estoy alrededor. Yo voy a hacer lo que me toca, como los Hashmonaim salieron a pelear con las armas que tenían y prendieron la velita porque tenían una velita. No hay que hacer más. ¿Por qué no es por la guerra y no el símbolo de Hanukkah no es la guerra? Porque el símbolo de Hanukkah es la luz. La luz significa la claridad. Luz, cuando es de día, ves claridad. Cuando es de noche, todo está confuso. La luz de Hanukkah es la claridad, que el ser humano le toca hacer lo que le toca y lo demás le toca a Hashem. Y después de que entiendes ese concepto, puedes estar tranquilo y feliz que Él sea Boreolam, que nos cuesta mucho trabajo confiar en el Creador del Universo. Cuando confiemos en el Creador del Universo, créanme, cuando conozcamos al Creador del Universo, que es bueno, que nos quiere, si nos puso una fiesta que se llama Hanukkah es porque nos adora. ¿Qué nos quiere decir Hashem? Acuérdense que yo manejo el mundo y que yo les puedo hablar de cualquier situación, que los quiero, que les quiero dar luz. A veces las personas les cuesta trabajo entender que a Hashem le interesa tu bienestar. Sí, a Hashem sí le interesa tu bienestar. Te quiere, te ama.
No creas que el pensamiento positivo es tú manejar a Dios. Es dejarte en manos de Dios al 100%. Y entonces, cuando tomas tu lugar, llegan esos pensamientos de tranquilidad y decir, bueno, ya hice lo que me correspondía a mí. Y cuando digo lo que me correspondía, no me refiero a que hay gente que dice, es que si no hice todo mi esfuerzo al 100, no te diosifiques. Normal, haz tu esfuerzo normal, como cualquier persona en la vida, con el margen de error que cualquier humano tiene. Y entonces va a llegar una luz tremenda a nuestras vidas. Que estos 8 días que sepan que son días de pedir, días de cercanía a Shem, días que hay revelaciones de luz en la vida de cada persona, cuando cada quien toma su lugar y cuando cada quien entiende que hay un creador que maneja el mundo y que nos quiere y que nos ama y que está al pendiente de nosotros.